Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar del decreto 1043 del 2018, decreto de necesidad de urgencia que establece dos cuestiones importantes. Por un lado, una asignación no remunerativa o bono de 5.000 pesos y por otro lado un procedimiento para aquellos empleadores que decidan extinguir o desvincular personal. Arrancamos con la asignación no remunerativa, es un bono de 5.000 pesos que se va a otorgar con los sueldos del mes de noviembre del 2018 y enero del 2019, pagaderos los primeros días de diciembre, la primera cuota, y los primeros días de febrero del 2019, esto en virtud del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que hasta el cuarto día hábil, en el caso, por ejemplo, de los mensualizados, se va a efectuar el pago de las remuneraciones del mes vencido. El pago es proporcional a la jornada, ¿sí? En el caso de jornadas a tiempo parcial, se va a considerar la jornada legal o convencional. No habla de la jornada convenida por las partes en el convenio individual, en el contrato individual, con lo cual puede ser, esto debería haberse contemplado para considerar aquellas jornadas distintas a la convencional y a la legal. Pero supongamos el caso de una jornada legal, 48 horas, donde el trabajador trabaja 30 horas semanales. En el caso de este trabajador a tiempo parcial, se va a proporcionar tomando los 2.500, por ejemplo, de la primera cuota, dividido por 48 y multiplicando por 30 para llevarlo a la jornada parcial de 30 horas. En el caso de una jornada convencional, supongamos menor, supongamos que el convenio colectivo establece una jornada de 44 horas, bueno, y la jornada del trabajador es 25 horas semanales, tenemos que tomar los 2.500, dividirlos por 44 y multiplicarlo por 25 para obtener la jornada parcial de 25 horas semanales. El decreto establece que para aquellas actividades o sectores en crisis o declinación productiva se va a poder realizar la flexibilización del pago, no solo del pago del bono en cuanto al monto, sino también a los plazos. Bueno, esto se va a tener que pactar o dilucidar en la negociación colectiva de las partes que negocian colectivamente para ese tipo de actividades. No está claro qué se entiende por actividades en declinación y en crisis, pero bueno, será algo que se tendrá que definir y se va a revisar en el marco de la negociación colectiva. También prevé que se pueda absorber, ¿sí?, el bono en aquellas actividades que hayan establecido durante el 2018 la negociación colectiva cláusulas de revisión, es decir, se va a poder tomar como parte de la cláusula de revisión. Supongamos un convenio, como ha pasado en otros casos con comercio, sanidad y muchos otros, que se pacta que se va a revisar la inflación del año y ajustar. Y pongamos que se acordó hasta ahora un aumento del 32% y la inflación llega al 42%, va a quedar un 10% a abonar. Bueno, en este caso, este bono se va a poder tomar a cuenta de ese 10% que resta para compensar el efecto inflacionario, que está entre los considerandos del decreto contemplar justamente esto, el impacto inflacionario. Por otro lado, los empleadores que hayan otorgado aumentos durante el 2018, sumas a cuenta futuros aumentos, tanto los empleados convencionados como aquellos que están fuera de convenio, que por ahí el caso más probable, no los aumentos que hayan dado por el año 2017, sino 2018, podrán también absorber en ese incremento esta suma. Pero lo que hay que tener en cuenta en estos casos es que toda absorción, toda incorporación o toda compensación que se haga de este bono con los aumentos va a tener que ser remunerativa, con lo cual acá vamos a tener que hacer el grossing up o el acrecentamiento de esas sumas para contemplar que el trabajador en el bolsillo, en el neto de bolsillo, cobre los 2.500, con lo cual la suma remunerativa que vamos a tener que abonar va a ser mayor para contemplar las retenciones. Y esto va a implicar también que sobre esa suma se va a hacer las correspondientes contribuciones a la Seguridad Social, con lo cual estimamos que para que se llegue al bolsillo del trabajador alrededor de 5.000 pesos, se va a tener que, el costo va a ser de alrededor de 7.000, 7.500 pesos para el empleador en total, ¿no?, considerando los aportes y las contribuciones que se devenguen a partir del acrecentamiento para considerar esas sumas como remunerativas. Dijimos que están excluidos los empleados del sector público, pero también están excluidos los trabajadores agrarios de la Ley 26.727 y los trabajadores de casas particulares de la Ley 26.844. Y acá el problema son, en estos casos, reiteramos, no se va a pagar el bono, o por lo menos está previsto hasta ahora, salvo que la autoridad de aplicación de cada uno de esos regímenes establezca un bono específico para esos casos. Y acá la cuestión por ahí ronda alrededor de las pymes, porque son quizá las que
se les va a hacer más difícil, sobre todo las pequeñas y los microempleadores, hacer frente al pago de esta suma. Ya en algunos sectores se establecieron que va a ser complicado, pero bueno, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires se prevé que ARBA contribuya de alguna manera a morigerar el impacto. Aquellos empleadores que tengan facturación inferior a 2 millones, lo cual deja un universo un poco muy pequeño, ¿no? O sea, los microempleadores que puedan entrar acá, pero bueno, que los que tengan facturación menor a 2 millones de pesos durante el año 2017, va a tener un diferimiento del pago de ingresos brutos durante los meses de noviembre y diciembre, en la medida que hayan presentado adecuadamente la declaración jurada del mes de noviembre, y además se prevé que queden eximidos durante los mismos meses de los regímenes de retención. Así que bueno, veremos qué ocurre con esto. Bueno, en cuanto a la proporción, ya dijimos que se proporciona en jornadas a tiempo parcial. El tema es, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador, por ejemplo, que entró a trabajar el 20 de noviembre, o un trabajador que extingue su vínculo, o por el cual se extingue el vínculo laboral el mes de enero del 2019, o qué pasa con los trabajadores con jornadas o con contratos a tiempo a plazo fijo o eventuales y demás? Bueno, la realidad es que no está previsto en el decreto. Esto, algunos asumen que la lógica sería que si el trabajador, por ejemplo, tuvo suspensiones, licencias sin goce de haberes o inasistencia durante noviembre o enero, se proporcione esos 2.500 pesos del bono a los días trabajados durante ese mes. Pero bueno, la realidad es que el decreto no lo asimila a un periodo temporal, al semestre o a los trabajadores que ya vinieran trabajando, o no tiene en cuenta las desvinculaciones, con lo cual esto va a quedar a criterio del empleador. Estimo que si la proporcionalidad se hace respecto a los contratos por tiempo parcial, debería considerarse de alguna manera aquellos trabajadores que no laboraron durante todos los meses donde se paga el bono. Pero bueno, esto queda a criterio de cada empleador realmente. Bueno, la otra cuestión es qué pasa con otros rubros, qué pasa con el SAP. Bueno, entendemos que no se considera porque es un concepto no remunerativo. Para la indemnización por antigüedad consideramos que tampoco corresponde porque es una suma que no es normal, no es mensual y no es habitual para que considerarla dentro de las pautas a determinar la indemnización por antigüedad. ¿Y qué pasa con la ART? Entendemos que no hay que sumarlos en los conceptos no remunerativos de la remuneración 9, ya que es una suma excepcional, ¿sí? Bueno, y el otro tema controvertido es el impuesto a las ganancias. Tributo a ganancias sí, porque amén o más allá de ser una asignación no remunerativa desde el punto de vista laboral o para la seguridad social, no es así para el impuesto a las ganancias, con lo cual este bono tributa al impuesto a las ganancias. Considerar que hay 2.500 que van a caer dentro del periodo fiscal 2018 y lo que se paga o que se liquida con los sueldos de enero, que se paga los primeros días de febrero, va a tributar o va a ser considerado en el periodo fiscal 2019 con las deducciones incrementadas correspondientes a ese año. Con lo cual, bueno, el impacto habrá que analizarlo para cada caso, pero puede ser que esto derive en saltos en la escala del artículo 90 u otras consideraciones. Pero lo que está claro es que tributa impuestos a las ganancias y excepto que se aclare o se reglamente de otra manera, esto es así por el momento. Bueno, y hay convenios como Empleado de Comercio, por ejemplo, que están contemplando en el aumento de la negociación colectiva, que se va a dar, lo que hablamos hace un ratito, que se considere este bono de 5.000 pesos. Y por último, el procedimiento establecido, ¿sí?, por el propio decreto para las desvinculaciones que se den desde la entrada en vigencia del decreto, que esto es para los dos casos, tanto para el bono como para el procedimiento que vamos a ver ahora, el 13 de noviembre del 2018. Entonces, ¿qué establece? Que los empleadores que decidan desvincular personal que esté a tiempo indeterminado por despidos sin justa causa, tienen que notificar al Ministerio de Producción y Trabajo con no menos de 10 días hábiles de anticipación, lo cual es una cuestión compleja para las empresas que no saben qué van a hacer en el cortísimo plazo, sobre todo con una situación como la actual. Bueno, van a tener que dar aviso de manera fehaciente, esto es carta, documento, telegrama, al Ministerio para que tome cartas en el asunto, que estará habilitado para realizar audiencias, las audiencias que consideren necesarias con la intervención de los gremios. Este procedimiento rige hasta el 31 de marzo del 2019 y no es aplicable para el régimen de la industria de la construcción, ley 22.250, es decir, para el resto de las actividades.
y se va a tener que tener en cuenta que el Ministerio estará habilitado para aquellos que incumplan con este procedimiento, establecer multas de la Ley 25.212, que prevé multas leves, graves y muy graves, que van desde un 25% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento hasta un 2000%. Entonces habrá que ver del salario mínimo vital y móvil, con lo cual habrá que ver cómo considera la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Producción y Trabajo, estas sanciones en cuanto a la gravedad. Bueno, esto es todo lo que establece el decreto en sus dos facetas y dimensiones. Está habilitada la autoridad de aplicación, el Ministerio, para reglamentar. Seguramente tenga que salir alguna reglamentación vinculada a ganancias o al procedimiento que acabamos de comentar. Pero bueno, por ahora esto es todo lo que sabemos. Bueno, nos encontramos la próxima con algunas otras novedades vinculadas al ámbito laboral.